La salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda, la permanencia de Cabildo Abierto en la coalición, las duras críticas de Manini Ríos hacia el presidente de la República. ¿Cómo impacta todo esto en la coalición de gobierno? ¿Quedó dañada? ¿Cómo quedó parado Cabildo Abierto? ¿Cómo salió de toda esta situación el presidente de la República? Hoy les proponemos un análisis político. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Considerando que el país y su gente para Cabildo Abierto son lo primero en un nuevo esfuerzo por sostener el compromiso por el país firmado el 5 de noviembre de 2019, la mesa política ha decidido, por mayoría, continuar formando parte de la coalición hoy en el gobierno. Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas. Finalmente, Cabildo Abierto se ha dado plazo a sí mismo, no un ultimátum, plazo a sí mismo, hasta el fin del presente mes para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el clearing. Esta fecha responde a dos motivos. La gente no puede esperar y si no se alcanza el acuerdo parlamentario, tendremos que avanzar por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito constitucional. Y el análisis político de esta noche estará a cargo de Daniel Buquet, doctor en Ciencia Política, investigador, docente grado 5. Daniel, es un gusto recibirte en la OB. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto para mí estar acá. Bueno, es un gusto recibirte, muchos temas para hablar, ¿no? ¿Qué semana? ¿Qué semana? ¿Qué semana? ¿Cómo viste a propósito todo esto que sucedió con la renuncia de Irene Moreira? Esa declaración, ¿no? Una de las tres que brindó Cabildo Abierto. ¿Cómo viste todo esto? Bueno, yo te diría que una primera reacción es desconcierto, ¿no? Porque tal vez el pedido de renuncia a la ministra no fuera algo que se escape demasiado del libreto por cómo venían algunas cosas, porque ya habían ocurrido algunos, cuestiones, decisiones que tomaron algunos jerarcas de gobierno que en su momento merecieron medidas similares, aunque como el propio Manini se queja, no en todos los casos. Pero la reacción de Cabildo Abierto primero, es decir, la conferencia de prensa en la que el propio Manini desafía al presidente sugiriéndole que reflexione y cambie su decisión, cosa bastante inusual. El discurso de la ministra el viernes, discurso combativo, un discurso de confrontación, de defensa de sus propios actos y de confrontación. Y el propio documento que aprobó la mesa política de Cabildo Abierto y que Manini leyó, donde, se destacaban fuertemente diferencias con el gobierno, termina diciendo que se queda en la coalición, cuando uno esperaba que lo que venía a continuación era el retiro de la coalición, dadas estas múltiples discrepancias, no, dice lo contrario. Entonces, yo diría que esto es un poco desconcertante porque se mantiene una coalición donde están todos peleados, ¿no? Y entonces allí creo que el siguiente paso es buscar, las explicaciones más razonables desde el punto de vista de lo que sabemos en ciencia política, del funcionamiento de los gobiernos, de la formación y de la ruptura de coaliciones. Algo hay estudiado sobre eso, aunque te diría que en América Latina la formación de coaliciones está mucho más estudiada que la ruptura de coaliciones. Claro. Nosotros siempre manejamos una hipótesis que es que en un régimen presidencial a los socios de una coalición, a los socios minoritarios, no les conviene permanecer en la coalición hasta que termine el gobierno porque van a tener que enfrentar una elección donde van a competir con el partido principal de la coalición. Y por lo tanto les conviene diferenciarse a efectos de competir electoralmente. Y entonces siempre estamos esperando la ruptura de la coalición. Claro, para que un partido menor, socio de la coalición, le convenga, digamos,
decida esta medida, es una medida clave, ¿no? Es algo esencial del timing político, tiene que buscar el momento justo y la causa. Que no parece ser esta, ¿no? Claro, acá para mí hay por lo menos dos factores que interactúan para decir que no era la forma de salir de la coalición. Primero, salir por culpa tuya. El socio que se aleja de la coalición tiene que echarle la culpa al... Bueno, en realidad parecía cuando se cuestionaba al presidente que se intentaba poner la culpa del lado del presidente, pero el tema es que te echaron por un error tuyo, ¿no? Y creo que esa no es la mejor forma. Debería haber otra circunstancia mejor para Cabildo Abierto que les permita a ellos decir no te banco más. Ahora sí, no te banco más, ¿no? Lo otro es que el gobierno de la calle Pou sigue siendo razonablemente popular. Hasta hoy, ¿no? Hasta la última encuesta que fue hecha, yo creo que no tenemos ninguna encuesta luego de este incidente, ¿no? Incluyendo, bueno, lo de hoy que implicó la renuncia del director de convivencia del Ministerio del Interior. No sabemos si esto tendrá un efecto, pero ¿qué pasa? La idea es que te vas a alejar de la coalición a medida que el gobierno se vuelve impopular, ¿no? Y entonces el socio no quiere cargar con esa culpa y entonces presentarse como una alternativa al propio partido principal de la coalición. Entonces, esto podría explicar que Cabildo haya interpretado, no nos vayamos porque nos estamos yendo de mala forma y en un mal momento, ¿no? De todos modos, yo creo que esto a Cabildo le cuesta igual, es decir, no resuelven el problema. Porque Cabildo Abierto queda defendiendo una decisión política que el presidente consideró desacertada, que creo que para la opinión pública es desacertada, y entonces eso no lo perfila del mejor modo, de alguna manera va casi que en contra de la esencia de Cabildo, que si tenía uno de sus atractivos podía ser, bueno, diferenciarse del elenco político en general, un partido nuevo, que se pone un poco afuera del sistema político como tal. Que de hecho llega a la política con ese discurso también, ¿no? De dejar por el camino algunos vicios políticos, algunas viejas prácticas. Aunque no es estrictamente el típico discurso populista outsider, para decirlo de alguna manera, ¿no? De un rechazo total a la clase política, a la casta, como dice Milei, del otro lado del charco, en fin. Sí tenía algún componente de esto y bueno, yo creo que esto no le permite hacer caudal de ese recurso cuando la actitud que está defendiendo es una que se visualiza cuando menos como clientelismo político. Claro. ¿No? Que es una de las prácticas históricas no solo de los partidos uruguayos, sino de la política en todas partes del mundo y que es una de las cosas que más se le cuestiona a la política tradicional. Ahora, Daniel, vos hacías referencia recién a esa última declaración de Manini que veíamos un fragmento, ¿no? Cuando él viene con los 6 puntos, en los que son 6 puntos en los que critica duramente también el presidente de la República, hasta que llega al punto 7, que es en el que menciona que se queda en la coalición. Ahí dice que hay algunos dirigentes, en el caso de Domenech, por ejemplo, que estaba en contra de quedarse en la coalición. ¿Cuánto pesan los cargos en todo esto que estamos hablando? La presencia de quedarse en el gobierno, también defendiendo esos lugares. Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? Un razonamiento, una primera forma de pensar es, bueno, como le interesan más los cargos que los votos, los votos que ganarías yéndote los cambiás por los cargos que tenés quedándote. Pero ya estamos medio cerca del final del gobierno. Los cargos, en nuestros modelos, los políticos valoran los cargos cada vez menos a medida que se acerca la elección porque empiezan a valorar más los votos y posiblemente haya una tensión entre una cosa y la otra. Si vos te quedás con los cargos, podés perder votos y viceversa, ¿no? Nuestro ejemplo en uruguayo es Volonté con Sanguinetti en el segundo gobierno de Sanguinetti. Que Volonté no lo vio de este modo, pensó que estando en la coalición hasta último momento le iba a ir bien, pero todos sabemos que en la elección siguiente le fue muy mal al Partido Nacional y muy mal a Volonté, especialmente que era quien lideraba desde el Partido Nacional esa coalición. Era la referencia del Partido Nacional en ese segundo gobierno de Sanguinetti. Y el contraejemplo es el periodo siguiente, porque es el gobierno de Valle, los blancos se van de la coalición y en la elección siguiente el Partido Nacional recupera fuertemente su votación y el Partido Colorado se derrumba. Entonces, bueno,
en Uruguay no tenemos tanta evidencia como para decir esta es una ley de la política, pero tenemos esas referencias como para pensar que esto tiende a funcionar de esta forma. Ahora, ¿cuál es el mensaje que le da la coalición a su electorado con todo esto, por ejemplo? No, yo no creo que haya un mensaje de la coalición al electorado. Yo creo que el presidente puede estar enviando más de un mensaje, pero por lo menos dos que son relevantes en su estilo, en su discurso, pero que es más implícito que explícito. El primero es que el presidente manda, cosa que Manini debería saber, por cierto, porque es alguien que tuvo su vida profesional sujeto a jerarquía, ¿no? El que manda es el presidente. Y la calle Pou no parece de esos que está dispuesto a permitir flexibilidad en eso. No, si yo le pedí la renuncia, va a renunciar. No tiene sentido cuando se le pide al presidente que reflexione y que corrija la decisión. Entonces, bueno, el presidente manda, es un líder fuerte, se muestra como tal, se hace cargo, ¿no? El presidente ha usado mucho esta expresión de hacerse, yo me hago cargo, yo mando. El otro mensaje es este mensaje de cierta intolerancia con los desvíos en el manejo de la cosa pública, ¿no? Que lo ha hecho en otras ocasiones. Claro, Manini le critica de repente, no en todos los casos, pero creo que el presidente quiere por lo menos dejar este punto. Mirá, acá venimos a gobernar de manera honesta, transparente. Se ha usado mucho la expresión transparencia, somos transparentes, y no estamos dispuestos a aceptar, actos oscuros, dudosos, de apariencia delictiva, incluso, y así han marchado diversos, o incluso, en fin, ni de apariencia delictiva por el caso de Adrián Peña, ¿no? Que está bien, ahí no fue el presidente que le exigió la renuncia al ministro, pero bueno, una cosa de este tipo. Es cierto, capaz que el presidente no actuó, como dice Manini, del mismo modo en otros casos, y entonces de rebote hoy tenemos la renuncia de Santiago González, porque claro, ahí el presidente está medio embretado, ¿no? Le acaban de decir, vos echaste a Moreira, a la ministra Moreira, por un mal manejo de una cosa, ¿no? Y a que es de tu cuadro, no, te vas. Lo lamento en el alma. Ahí quedó como medio embretado. Pero yo creo que el presidente transmite esos dos mensajes. Cabildo transmite un mensaje de rebeldía frente a un gobierno que integra, que de algún modo lo ha venido manejando desde el principio, siempre díscolo, siempre poniendo algún pero. Y yo creo que en este caso con un discurso cruzado, ¿no? Porque, pero ¿y entonces por qué te quedás en la coalición? ¿Por qué defendés un hecho que no deberías estar defendiendo? ¿Por qué te quedás en la coalición? ¿Por qué? Entonces, ahí vienen todos estos otros factores donde, no sé, la valoración de tener un ministro o dos ministros, yo no sé si la ruptura hubiera implicado la salida de la ministra de Salud, ¿no? Obviamente hay otros cargos, pero estos son los más visibles. Pero yo tiendo a pensar que el aprecio por los cargos de gobierno que tiene Cabildo Abierto no es el principal factor que los llevó a decidir quedarse en la coalición. Tiendo a pensar que evaluaron que no era el momento de irse a la coalición. Por eso que mencionabas de irme cuando supuestamente cometí un error importante, ahí no me van a ver con buenos ojos. Esperar un error del presidente o de otro socio para ahí sí decir, esperar otro momento que no sabes si va a ocurrir. Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Como un safety car en la Fórmula 1 para los que... Exactamente. Bueno, ahora, en esas críticas duras de Manini en esa última declaración, ¿no? Él habló de revanchismo en un momento y después también salió a hablar del expresidente Sanguinetti y entre otras cosas dijo, que, por ejemplo, en el caso de los fueros, ¿no? Y en el caso de colonización, como que el resto de los socios había tenido una actitud, si se quiere, más amigable o respaldando lo que le ocurría a Manini y a Cabildo Abierto. ¿Cómo tomas esas declaraciones cruzadas? Es que no le hacen bien a ninguno de los dos, ¿no? Porque, digamos, a Manini lo siguen chastrando, vamos a decirlo
Es decir, bueno, pero mirá que vos tenés también algunas prendas por las que responder. Y ahora, a Sanguinetti tampoco, porque no entiendo, ¿qué le estás reclamando? ¿Que lo defendiste aunque no se lo merecía? Es decir, ¿no merecía mantener los fueros? ¿O en realidad es colono y estaba violando las normas, pero te bancamos? ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, es una declaración fuerte la de Sanguinetti porque da a entender bueno, como diciendo, te perdonamos esto a ver, y hoy vos reclamás. Que el Partido Colorado y el Partido Nacional están muy enojados con Cabildo Abierto, no tengo la menor duda, no desde este acontecimiento, desde antes. Entonces, bueno, yo creo que justamente da la impresión de que es como si Manini no supiera bien cuáles son las reglas del juego. El juego de la coalición, bueno, incluye que tenemos ciertos márgenes de maniobra, pero que tenemos que actuar unidos en ciertas cosas y no nos podemos andar cobrando prendas todo el tiempo, porque así es como funciona más bien la relación oposición-gobierno, que ni siquiera es la mejor forma de jugar, pero tiende a tener esta dinámica, ¿no? Ah, está mal esto lo que sí, y vos la otra vez, ¿no? Sí. Entonces, si entre los socios de la coalición se da esa dinámica, esa dinámica no... Es una dinámica que tiende a perjudicar a todos los que entran en esa dinámica. Y si pasa dentro de la coalición, bueno, perjudica solo a un lado, si es que tenemos dos grandes bandos en la política uruguaya, perjudica solo a un lado, ¿no? El Frente Amplio debe estar mirando como espectador esta secuencia de eventos con mucha satisfacción, tranquilidad y optimismo. ¿Y cómo queda Cabildo parado pensando en el futuro? Porque obviamente uno piensa que la coalición va a intentar nuevamente en la próxima elección ir en contra del Frente Amplio, pero antes de eso cada partido va a tener que competir con sus respectivos candidatos. ¿Cómo crees que se puede quedar parado pensando en el futuro? Bueno, yo creo que Cabildo no está en el mejor momento de perfilarse electoralmente. Supongo que tendrán que ponerse a pensar de aquí a no mucho tiempo, porque estamos cada vez más cerca de las elecciones, en definir un perfil propio y diferenciado, porque es como vos decís, la coalición no va a competir con el Frente Amplio. Acá las elecciones tienen primera vuelta y eventualmente una segunda vuelta. En la primera vuelta, todos los partidos compiten entre sí. Claro, hay distintas peceras, ¿no? Hay votos que son cautivos, hay votos que están en disputa, pero no entre los 4 partidos, o 5, o los que sean, sino están entre estos dos. Hay votos que pueden ser más entre Colorado y Blanco. Puede haber algunos votos de centro, moderados, que el Frente Amplio le disputa a los sectores más de izquierda de los partidos tradicionales. Puede haber votos que están en disputa entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto en algunos sectores populares, por ejemplo. Entonces, el tema es que vos tenés que establecer una estrategia, como podríamos decir ahora, para octubre. No es la estrategia de la coalición. Es más, esa estrategia electoral no puede existir. Esa es una estrategia, si querés, para incluir hacia octubre, diciendo, bueno, estamos pensando en una nueva coalición y después sí, de la primera vuelta a la segunda vuelta, se puede formar como se formó en 2019, un acuerdo político entre los partidos que finalmente integraron la coalición de gobierno. Pero yo lo que creo que ahora Cabildo porque ¿qué perfil va a definir? O sea, ¿va a ser una campaña electoral defendiendo la adjudicación de viviendas a compañeros del partido? No, lo estoy diciendo irónico, ¿se entiende? El problema es que el momento te está marcando así porque te echan a la ministra por esa razón, pero vos la defendés, ¿no? Entonces, bueno, Cabildo tiene que zafar de este momento, tiene que echarle tierra, ¿no? Y olvidarse de esto, y olvidarse de los fueros, y olvidarse de la colonización y de cualquier otra cosa que le pueda, digamos, manchar y pensar, bueno, ¿cuál es el perfil de nuestro partido? Es un partido que tiene un perfil conservador muy marcado, ¿no? Además del elemento militar o el componente militar, donde hay una porción de votos de Cabildo que capaz que es su clientela principal, ¿no? Bueno, hay ahí un perfil conservador, un perfil de reacción frente a la dimensión de disputa ideológica, sobre todo de nuevos derechos, ¿no? Esta cosa que se repite de, bueno, la ideología de género,
tiene algo que ver también con un discurso ya más autoritario, ¿no? Porque está esta defensa o justificación, por ejemplo, de los presos por crímenes durante la dictadura, que no la hacen del todo explícita, pero tampoco la ocultan, ¿no? Y una visión, si querés, algo tolerante o justificativa de la dictadura. Bueno, ok, en Uruguay hay gente que piensa así, ¿no? Y en todas partes, quiero decir, no es ningún fenómeno particular. Por eso hay derechas conservadoras en todas partes, e incluso algunas de ellas han explotado electoralmente. Bueno, ok, yo entiendo que si hay un perfil para Cabildo Abierto es ese. Ahora, hoy no está trabajando ese perfil ni está en el contexto que más favorezca trabajar ese perfil. Como partido político deberían juntarse y decir, porque a su vez Cabildo Abierto tiene un elenco político rejuntado, medio de apuro, donde también hay diferencias entre ellos, entre las principales figuras, ¿no? Algunas figuras relevantes desentonan un poco con este perfil de Cabildo Abierto. Entonces, también allí me parece que hay... Yo esto no lo quisiera plantear porque no lo conozco en detalle, pero hay una interna en Cabildo Abierto. Y a partir de este episodio, mucho más, sobre claro, todo. No solo la interna de irse, quedarse de la coalición, sí, sino una interna que viene desde el principio, gente que se quejaba, que, por ejemplo, hay un estamento militar que domina Cabildo y entonces los civiles los cuestionaban. Bueno, muchos cuestionamientos sobre los mecanismos de decisión internos, la posibilidad de formación. Bueno, ya hubo agrupaciones, porque Cabildo no tuvo una lista única, ¿no? Entonces, bueno, capaz que ahí se muestran tal vez diferentes perfiles, es decir, Cabildo capaz que no tiene por qué hacer una especie de manifiesto programático, monolítico, con una ideología muy definida, sino también mostrar alguna diversidad en distintos territorios. Yo el problema es que ahora los veo, metidos en una situación muy incómoda, que ellos lo primero que deberían estar pensando es en superar. Ahora, al haberse quedado en la coalición, tienen que pensar las dos cosas. ¿Cuál va a ser nuestro perfil distintivo hacia las elecciones generales, hacia la primera vuelta, incluyendo las elecciones internas, donde Cabildo tiene el problema de que, en principio, yo creo que no van a tener competencia por la nominación presidencial. Claro, que va a ir Manini. Entonces, eso es un desincentivo, porque, bueno, si es el cuarto partido y los otros tres, ponele que más grande, el Colorado, más o menos, pero históricos, con fracciones internas, con dirigentes, con competencia, bueno, lo pueden dejar bastante retrasado en las elecciones internas. Tiene que superar ese momento y perfilarse hacia la elección de octubre, bueno, buscando recuperar, porque hoy, yo digo recuperar porque las encuestas lo dan bastante abajo, ¿no? De la votación que tuvo en el 19, las encuestas le están dando un 3, un 4%, creo yo. Sí, creo que la que le dio más de un 5, pero anda por ahí. Bueno, menos de la mitad del porcentaje de votos que tuvo. Entonces, bueno, pensando en un objetivo, no digo de máxima, pero un objetivo optimista, recuperar la votación que tuvo. Y bueno, para eso le falta mucho, ¿no? Le falta trabajar en una dirección electoral que su presencia en el gobierno no lo ayuda, ¿no? En todo caso, habrá que ver su actuación legislativa porque, más allá de la permanencia en la coalición, yo esto lo pondría entre comillas, porque de hecho la coalición dejó de funcionar con la ley de reforma del sistema jubilatorio, ¿no? ¿Dejó de funcionar allí? Ah, sí, la coalición dejó de funcionar. La permanencia de los jerarcas de gobierno de los partidos coaligados en sus cargos no significa que sigamos con una coalición que tiene un programa y un proceso legislativo que va sacando adelante ese programa, porque yo creo que en los últimos 2 meses la forma de aprobación de leyes que ha habido es caso a caso. A veces además se confunde, creo que han usado el término gobernabilidad, ¿no? Bueno, no sé si el propio Cabildo Abierto,
nos vamos a mantener en la coalición de gobierno para darle gobernabilidad. Sí, se ha escuchado eso. Sí, pero no es lo mismo. Si estás en la coalición estás gobernando. El que da gobernabilidad no está gobernando. Es otro que en lugar de plantarse en la oposición radical, bueno, le da una mano al gobierno. En Uruguay Wilson además usó esa expresión en el primer gobierno después de la dictadura, y justamente cuando decía gobernabilidad no decía coalición. No vamos a integrar el gobierno, pero le vamos a dar una mano en lo que necesite, etcétera. Yo creo que está funcionando como un modelo de gobernabilidad, pero donde el presidente tiene que negociar las leyes con los socios, y los socios le van a imponer condiciones. Entonces, eso funciona, como en nuestros modelos, como un gobierno en minoría. Los gobiernos en minoría también funcionan, ¿no? Quiero decir, esta idea que capaz que en Uruguay quedó así como plasmada de que para que funcione la cosa, si el partido del presidente no tiene mayoría, hay que armar una coalición mayoritaria. Bueno, no es la única forma. Los gobiernos minoritarios funcionan en todo el mundo, en regímenes presidenciales y en regímenes parlamentarios. Claro. Es una modalidad cuando el partido del presidente además tiene una bancada grande, o incluso una coalición minoritaria, porque existen modelos de gobierno de coalición, pero minoritaria. Si vos sumás al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente y al Partido de la Gente, tenés una coalición minoritaria, ¿no? Claro, pero está muy cerca de la mayoría. Claro. Cuando un gobierno no tiene la mayoría, pero está muy cerca, le cuesta menos conseguir la mayoría para tal proyecto, tal otro, negociando algunos aspectos con los votos que le faltan. Daniel, hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Daniel Buquet. Hablamos bastante del gobierno de coalición, ¿no? ¿Cómo estás viendo a la oposición? ¿Cómo estás viendo al Frente Amplio en el momento actual y también proyectando una futura campaña electoral, la elección interna, también lo que puede llegar a pasar más adelante? Bueno, yo creo que el Frente Amplio ahora está relativamente cómodo por todo esto que veníamos hablando. Tiene bastante definida su posición frente al gobierno en algunos asuntos en particular, ¿no? En términos muy globales, el Frente Amplio defendiendo intereses de los trabajadores, presupuesto educativo, cuestiones bastante tradicionales. La reforma jubilatoria creo que lo ayuda en ese sentido, ¿no? De posicionarse bueno, un poco como históricamente. Y creo que, bueno, sí, tiene la interna, ¿no? La interna del Frente Amplio se viene caldeando, capaz que hasta innecesariamente, creo que, porque están estas dos candidaturas que todo el mundo da por... Bueno, Orsi está proclamado, digamos, ¿no? Carolina Cose formalmente no está proclamada, pero todo el mundo da como un hecho su candidatura y a su vez son los que más miden en las encuestas. Entonces, en realidad el tema está en la posibilidad de que aparezcan o no, o finalmente se concreten o no, otras candidaturas. Y eso me parece que está generando como cierto nerviosismo en algunos sectores e incluso cierta, bueno, conflictividad. Tal vez no sea un elemento central de la política, pero, ¿no? o que esté en el tope de la agenda, pero bueno, hay gente que le molesta que Mario Vergara pretenda ser candidato o que su sector lo proclame. Está como una incertidumbre sobre el Partido Comunista que todavía no ha definido su posición. Está la candidatura de Lima, que además tendemos a olvidarnos que en realidad está proclamado, ¿no? Nada obliga a que, me refiero al intendente de Salto, Andrés Lima, que anunció que sería candidato presidencial, precandidato presidencial, que claro, se podría bajar de todos modos. Además, todas estas precandidaturas deben pasar por el filtro del Congreso del Frente Amplio, que pienso yo que tenderá, bueno, a habilitar a todos los que quieran competir, porque cualquier otra decisión es inconveniente. Pero bueno, de alguna manera también este asunto de la interna del Frente Amplio le da cierta visibilidad en la medida en que, por otro lado, la presidencia de Fernando Pereira le ha sacado un poco de protagonismo al
al elenco legislativo, ¿no? Porque se transformó en la voz oficial del Frente Amplio casi que cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué opina el Frente Amplio? Habla Fernando Pereira. El tema de Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio, pero no es candidato. Y entonces los senadores, que suelen ser las figuras que más atraen la atención, han perdido un poco de presencia mediática y en la agenda. Tal vez Vergara, pero esto no es ninguna medición, es una percepción subjetiva, capaz que le erro, está teniendo un poco más de visibilidad por el tema de la discusión sobre su candidatura, que yo qué sé, Pacha Sánchez, otros senadores, propio Charles Carrera, Andrade, en fin, que creo que se han apagado un poco, ¿no? En cuanto a su presencia mediática y como exponentes, además de la oposición, ¿no? Se ha concentrado mucho el discurso opositor del Frente Amplio en la figura de Fernando Pereira, que yo no digo que lo haga mal, tiene su estilo particular, pero creo que el no ser candidato y ser la figura más relevante no es algo que sea conveniente para un partido que compite en elecciones democráticas, ¿no? Porque si la figura más conocida no es candidato, no te lleva votos. Daniel, me quedan un montón de preguntas, pero las seguimos en otro momento. Te invitamos y seguimos conversando y analizando, ¿te parece? Cómo no, a las órdenes. Ha sido un gusto de tenerte por acá, ¿eh? Igualmente. Nos vamos, se viene la aldea en vivo, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.